Hola chicos, ¿cómo están? Estamos acá en otro día. Estamos de vuelta en la Biblia, como siempre. Y nos habíamos quedado en Samuel 15:33. ¿Sí? Nos habíamos quedado en la parte donde Samuel se había ido de. Se había alejado de Saúl porque ya el Señor no quería que fuera el rey. Entonces lo había mandado a buscar a otro rey. Entonces el Señor le dijo a Samuel, dijo: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor, llena aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Entonces cuando fue, llegó a una parte donde se le presentó a sus 7 hijos, Isaías, y dijo. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y sin duda dijo: este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Eso es lo que dijo el Señor a Samuel. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentarlo a Samuel, pero Samuel dijo: a este no lo ha escogido el Señor. Luego presentó a Sama, tampoco a este lo ha escogido. Presentó a sus 7 hijos, pero le dijo que el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son todos estos tus hijos? Quedan más pequeños, o sea que eran 8. Respondió: pero está cuidando del rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscar y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Así que Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Rama. O sea que el Espíritu del Señor ahora estaba con David, que era el más pequeño de todos los hermanos. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, o sea que se apartó de Saúl, ¿por qué? Porque ya no quería que fuera, el Señor no quería que él fuera el rey. Y en su lugar dice que el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Entonces, como él ya sabía eso, empezó a comportarse de diferentes formas que eran malas. Y los servidores le dijeron: como usted se da cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando ataque el espíritu maligno de su parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Entonces Saúl le pidió un buen músico y le habían recomendado al hijo de Isaí, el de Belén. Y este hijo era justamente David. Entonces dijo, Saúl envió un mensaje: mándame a tu hijo David, el que cuida el rebaño. Entonces después, cada vez que él se sentía poseído por el espíritu maligno, David tocaba el arpa y él se sentía mejor, ¿no? Después, en la parte más abajo dice que los filisteos se reunieron con su ejército para seguir peleando la guerra, y salió Goliat, un famoso guerrero, dice acá, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce, su coraza, que pesaba 55 kilos, que también era de bronce, como el león a las polainas que le protegían las piernas, y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo del telar, que tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Entonces Goliat, cada vez que todos los días salía a enfrentar a los israelitas, y les decía que quién iba a ser el que luche contra él. Día y noche durante 40 días hizo eso, ¿sí? Hasta que un día lo mandó Isaías a David a fijarse cómo estaban sus hermanos, y de pasada le llevó provisiones a a Saúl, que estaba en la guerra con sus hermanos. Entonces cuando llegó, se dio cuenta que estaba Goliat justamente saliendo todos los días a decir eso, y David como que su espíritu le dijo que tenía que luchar contra él. Entonces le comentó a Saúl, que era el rey, porque nadie se atrevía a enfrentar a este filisteo, a Goliat, y le dijo que él podía luchar contra
contra el filisteo porque dice así: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva a un joven del rebaño, yo lo persigo, una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que lo suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y el oso, también me librará del poder de este filisteo. Entonces Saúl dijo: anda pues, y que el Señor te acompañe. Entonces Saúl vistió a David con todas las placas de bronce, todo, pero David no estaba acostumbrado, entonces no se podía mover. Entonces lo que hizo fue llevarse su honda, agarró piedras y agarró un palo, como si estuviera por luchar contra un león o un oso, ¿viste? Y en cuanto al filisteo, y después se pusieron frente a frente con el filisteo, y cuando el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, dice acá, también este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metió la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. O sea, que lo mató con un hondazo acá en medio de la ceja y ceja. Lo hirió de muerte, básicamente. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Y bueno, y ahí los israelitas los corrieron hasta la entrada de Gat, que era el pueblo de los filisteos. Y cuando regresaron, todos festejaban por David, todos aclamaban por él. Y así fue como David le dio a... David no, Saúl le dio la mano de su hija Saúl le dio la mano de su hija a David. Cuando le dio la mano a su hija, él lo que quería, él estaba teniendo mucha envidia porque todos decían que Saúl mató a miles, pero David a sus 10.000. O sea, como que había matado más que el rey. Y cada vez que Saúl le decía sobre la mano de la hija a David, él decía: yo no soy más que un plebeyo insignificante. Creen que es cosa fácil ser yerno del rey, como que él no quería hacerlo. Hasta que se lo dijo 3 veces, y finalmente quiso casarse. Se casó con una de las hijas, con la hija Mical. Y ahí fue como terminó la primera parte de esto, ¿sí? Acá dice: aumentó el temor que Saúl sentía por David y se convirtió en su enemigo por el resto de su vida. Porque se dio cuenta que la hija lo amaba y que él ya estaba muy poseído por el espíritu maligno que le había mandado Dios, y quiso matarlo una vez con una lanza. Sí, él estaba tocando la arpa, le tiró una lanza y no lo pudo matar, le tiró otro lanzazo y no lo pudo matar. Y después encima se casó con su hija, entonces por eso se convirtió en el enemigo de su vida. Y a lo último dice, de lo que terminé de leer hoy, dice: además, cada vez que los jefes filisteos salían a campaña, David los enfrentaba con más éxito que los otros oficiales de Saúl, y por eso llegó a ser muy famoso. O sea que David terminó siendo el siervo de Saúl, pero era el mejor, el comandante de todos los generales. Era el mejor porque siempre tenía éxito en todas las expediciones. Y bueno, chicos, hasta acá terminó hoy. Está bueno esta parte. No sé si les gusta el tema de la guerra y eso, pero está bueno, porque como que dan muchos detalles, también lo tendrían que leer para saber un poquito más. Yo siempre lo comento así por arriba, para que ustedes vayan entendiendo más o menos cómo viene la historia, ¿no? Así que bueno, chicos, me dejo por acá hasta hoy, y nos vamos a ver mañana solamente, si Dios quiere, y nos vemos pronto. Adiós.